está revelado por Dios. Consta en las fuentes mismas de la revelación. El apóstol San Pablo dice que establecido por Dios que los hombres mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Hebreos 9:27. Lo ha revelado Dios por medio del apóstol San Pablo y se cumplirá inexorablemente. Señores, habrá dos juicios: el juicio particular al que alude San Pablo en las palabras que acabo de citar, y el juicio universal, que con todo lujo de detalles describió personalmente en el Evangelio nuestro Señor Jesucristo, que actuará en él de juez supremo de vivos y muertos. Habrá dos juicios: el juicio particular y el juicio final o universal. El gran príncipe de la teología católica, Santo Tomás de Aquino, explica admirablemente el porqué de estos juicios. No puede ser más razonable, porque el individuo es una persona humana particular, pero además un miembro de la sociedad. En cuanto individuo, en cuanto persona particular, le corresponde un juicio personal, que le afecte única y exclusivamente a él, y este es el juicio particular. Pero en cuanto miembro de la sociedad, a la cual posiblemente ha escandalizado con sus pecados, o sobre la que ha influido provechosamente con su acción bienhechora, tiene que sufrir también un juicio universal, público, solemne, para recibir ante la faz del mundo el premio o castigo merecidos. Este segundo juicio, el universal, será mucho más solemne, mucho más aparatoso, pero desde luego tiene muchísima menos importancia que el puramente privado y particular. Porque en el juicio particular, señores, es donde se va a decidir nuestro destino eterno. El juicio universal no hará más que confirmar, ratificar definitivamente la sentencia que se nos haya dado a cada uno en nuestro propio juicio particular. Por consiguiente, como individuos, como personas humanas, nos interesa mucho más el juicio particular que el juicio universal. Y de él vengo a hablaros hoy. Os voy a hacer un resumen de la teología del juicio particular, procediendo ordenadamente, a base de una serie de preguntas y respuestas. La primera es: ¿cuándo se celebrará el juicio particular? La respuesta es: inmediatamente después de la muerte real. Digo, después de la muerte real, no de la muerte aparente. Porque estamos en un error si creemos que en el momento de expirar el enfermo, cuando exhala su último suspiro, ha muerto realmente. Pero en realidad no es así. Sin duda han desaparecido las señales o manifestaciones externas de vida. Ya no respira, ya no oye, ya no ve, ya no siente. Pero la muerte real no ha sobrevenido aún. El alma está allí todavía. El cuerpo ha entrado en el período de muerte aparente, que se prolongará más o menos tiempo según los casos. Más largo en las muertes violentas o repentinas, más corto en las que siguen el agotamiento de la vejez o de una larga enfermedad. Hay un espacio más o menos largo entre la muerte real y la muerte aparente que puede ser decisivo para la salvación eterna del presunto muerto, puesto que durante él se le pueden administrar todavía los sacramentos de la penitencia y la extrema unción. Pero en el momento en que se produce la muerte real, es decir, en el momento en que el alma se arranca o desconecta del cuerpo, en ese mismo instante comparece delante de Dios para ser juzgada. La segunda cuestión es: ¿quiénes serán juzgados? Serán juzgados todos, absolutamente todos los hombres del mundo, sin excepción. Desde Abel, que fue el primer muerto que conoció la humanidad,
hasta los que mueran en la catástrofe final del mundo, todos, los buenos y los malos. Lo dice la Sagrada Escritura: al justo y al impío los juzgará el Señor. Incluso aquel indiferente que no piensa en estas cosas. Incluso al incrédulo que lanza la carcajada volteriana: yo no creo eso. Será juzgado por Dios, tanto si lo cree como si lo deja de creer. Porque las cosas que Dios ha establecido no dependen de nuestro capricho o de nuestro antojo. ¿Y dónde y cómo se celebrará el juicio particular? Este juicio tendrá lugar en el mismo lugar donde se produzca la muerte real. ¿Será en la cama de nuestra habitación, o bajo las ruedas de un automóvil, o entre los restos del avión destrozado, en el fondo del mar si morimos ahogados en él? En cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte real. Allí mismo, en un solo acto, seremos juzgados. Y la razón es muy sencilla. El juicio consiste en comparecer el alma delante de Dios, y Dios está absolutamente en todas partes. No tiene el alma que emprender ningún viaje. Hay mucha gente que cree o se imagina que cuando muere un enfermo el alma sale por la ventana o por el balcón y emprende un larguísimo vuelo por encima de las nubes y de las estrellas. No hay nada de esto. El alma, en el momento en que se desconecta del cuerpo, entra en otra región, pierde el contacto con las cosas de este mundo y se pone en contacto con las del más allá. Adquiere otro modo de vivir y entonces se da cuenta de que Dios la está mirando. Dice el apóstol San Pablo que Dios no está lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. Pero me diréis, ¿el alma comparece realmente delante de Dios? ¿Ve al mismo Dios? ¿Contempla la esencia divina? Claro está que no. En el momento de su juicio particular, el alma no ve la esencia de Dios, porque si la viera, quedaría ipso facto beatificada. Automáticamente entraría en el cielo y esto no puede ser, al menos en la inmensa mayoría de los casos, porque puede tratarse del alma de un pecador condenado o de la de un justo imperfecto que necesita purificaciones ultraterrenas antes de pasar a la visión beatífica. ¿Cómo se produce entonces el juicio particular? Escuchad. Al desconectarse del cuerpo y ponerse en contacto con el más allá, el alma contempla claramente su propia sustancia. Se ve a sí misma con toda claridad, como nos vemos en este mundo la cara reflejada en un espejo, y al mismo tiempo contempla claramente en sí misma, con todo lujo de detalles, el conjunto de toda su vida, todo cuanto ha hecho acá en la tierra. Veremos con toda claridad y detalle lo que hicimos cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, en la edad madura, en plena ancianidad o decrepitud, absolutamente todo. Lo veremos reflejado en nuestra propia alma. Y veremos también clarísimamente que Dios lo está mirando. Nos sentiremos prisioneros de Dios, bajo la mirada de Dios, a la que nada absolutamente puede escaparse. Y ese sentirse el alma como prisionera de Dios, como tomada por la mirada de Dios, eso es lo que significa comparecer delante de Él. No le veremos a Él, ni tampoco a nuestro Señor Jesucristo, ni al ángel de la guarda, ni al demonio. No habrá desfile de testigos, ni acusador, ni abogado defensor, ni ningún otro elemento de los que integran los juicios humanos. No veremos a nadie más que a nosotros mismos, es decir, a nuestra propia alma y reflejada en ella nuestra vida entera con todos sus detalles. Y al instante recibiremos la sentencia del juez de una manera intelectual,
de modo parecido a cómo se comunican entre sí los ángeles. Una locución intelectual transmitida por Cristo juez, el cual nos dará la sentencia. A tal sitio. Y el alma verá clarísimamente que aquella sentencia que acaba de recibir de Cristo es precisamente la que le corresponde, la que merece realmente con total justicia, y en esto consiste esencialmente el juicio particular. ¿Cuánto tiempo durará? El juicio particular será instantáneo. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, se realizará el juicio y recibiremos la sentencia. ¿Y qué veremos en ese tan corto espacio de tiempo? Todos somos protagonistas de una gran película cinematográfica. Todos, absolutamente. Delante de nosotros, de día y de noche, cuando pensamos y cuando no pensamos en ello, está funcionando un ángel de Dios, nuestro propio ángel de la guarda, y nos está filmando una película sonora y a todo color con toda nuestra existencia. Comenzó a funcionar en el momento mismo del nacimiento, y a partir de aquel instante recogió fidelísimamente todos los actos de nuestra infancia y de nuestra niñez y de nuestra juventud y de nuestra edad madura. Recogerá todos hasta el último suspiro de la vida. Todo ha salido, sale y saldrá en esta película sonora a todo color que nuestro ángel de la guarda está filmando por orden de Dios nuestro Señor. No se escapa de ella el menor detalle. Es una película de una perfección maravillosa. En primer lugar, los actos externos, los que se pueden ver con los ojos y tocar con las manos. Es inútil, desde ya les digo, que nos encerremos con llave en una habitación. Incluso es inútil que apaguemos la luz, porque el cine de Dios es tan perfecto que funciona exactamente igual a pleno sol que en la más completa oscuridad. Pero no recoge solo las acciones. También capta y guarda las palabras. Ha recogido fidelísimamente todas las palabras que hemos pronunciado en nuestra vida. Absolutamente todas. Las buenas y las malas. Las críticas, las murmuraciones, las calumnias, las mentiras, las obscenidades, aquellos chistes de subido color, aquellas carcajadas histéricas en aquella noche lujuriosa. Todo, absolutamente todo, quedó grabado. Y en nuestro juicio particular volveremos a escuchar claramente todo aquello. Y aquellas carcajadas, aquellos chistes, aquellas calumnias y blasfemias resonarán de nuevo en nuestros oídos con un sonsonete terriblemente trágico. Pero oiremos también, sin duda alguna, los buenos consejos que hemos dado, el dulce murmullo de las oraciones, los cánticos religiosos, las alabanzas a Dios. ¡Cuánto consuelo nos darán entonces! Lo verdaderamente estupendo del cine de Dios es que no solamente recoge acciones y palabras, sino que además penetra en lo más hondo de nuestro entendimiento y de nuestro corazón para recoger los sentimientos íntimos de nuestra alma, o sea, todo lo que estamos pensando y lo que hemos estado amando o deseando. Cuántos pensamientos obscenos, cuántos contra la caridad, cuántas dudas caprichosas, cuántas sospechas infundadas, cuántos juicios temerarios, cuántos pensamientos de vanidad, de altanería, de orgullo, de exaltación del propio yo, de desprecio de los demás, y las desviaciones afectivas y los perversos amores. Dios mío, aquel casado que pasaba por persona honorabilísima,
Resulta que además de su mujer, tenía 2 o 3 amiguitas. Aquella joven que parecía tan modosita, se entendía con el jefe de su oficina. Todo saldrá en el cine de Dios. Y los odios y rencores, la sed de venganza, la envidia terrible que corroe el corazón, y la indignación contra la providencia de Dios cuando permitió aquel fracaso, que no era sin embargo más que un pequeño castigo por nuestros pecados. Absolutamente todo, señores. Pero hay una cosa mucho más sorprendente todavía, y es que no solamente recoge todo cuanto hemos hecho, dicho, pensado, amado o deseado, sino también lo que no hemos hecho, habiéndolo debido hacer. Los pecados de omisión, o sea, todas aquellas buenas obras que omitimos por respeto humano, por cobardía, por pereza o por cualquier otro motivo bastardo. Aquellas escenas que deberían figurar en la película de nuestras vidas y no figuran, por extraña paradoja, figurarán también, pero en plan de omisión. Aquel domingo no pude ir a misa porque me marché de excursión. El ayuno y la abstinencia obligaban únicamente a los frailes y a las monjas. Estaba muy atareado, me absorbían las ocupaciones, no tenía tiempo de entregarme a las prácticas piadosas. Las omisiones. Y el padre que no corrige a sus hijos, el que se limita a decir malhumorado: a mí, ¿quién me mete en ese lío? Que hagan lo que quieran, ya son mayorcitos. Eso no se puede hacer. Tienes la obligación gravísima de educar a tus hijos. Tienes la obligación de corregirlos. Y si no lo haces, pecado de omisión. Saldrá en la pantalla. Lo verás en tu juicio particular. De manera semejante podríamos ir recordando los deberes profesionales, los deberes privados, los deberes públicos, las autoridades mismas que por negligencia, por respeto humano, por no meterse en líos, no se preocupan de hacer cumplir las leyes encaminadas a salvaguardar la moralidad pública. Esos espectáculos inmorales o esos centros de perversión que no son clausurados, debiendo clausurarlos de acuerdo con la ley de Dios y a veces las disposiciones de la misma ley civil. Todo saldrá en la pantalla y de todo se les pedirá cuenta en el formidable tribunal de Dios. ¿Qué más? Recogerá también los pecados ajenos en la parte de culpa que nos corresponde a nosotros. ¡Qué terrible responsabilidad! Empujar al pecado a otra persona, que resultan que ahora son propios porque con nuestros escándalos y malos consejos habíamos provocado su comisión por los demás. La sentencia del juicio, señores, será irrevocable, será definitiva, por 2 razones clarísimas. La primera, porque la habrá dictado el Tribunal Supremo de Dios. No hay apelación posible. La segunda razón es también clarísima. Solo cabe el recurso contra una sentencia injusta. Ahora bien, en el juicio particular, el alma verá y reconocerá rendidamente que la sentencia que acaba de recibir es justísima, es exactamente la que se merece. No cabe reclamo alguno. Y esa sentencia justísima e inapelable será de ejecución inmediata. Lo ha definido expresamente la Iglesia Católica, que inmediatamente después de la muerte entran las almas en el cielo, en el purgatorio o en el infierno, según el estado en que hayan salido de este mundo, en el acto, sin esperar un solo instante. Vale la pena, señores, pensar seriamente en estas cosas. Vale la pena pensarlas ahora que estamos todavía a tiempo de arreglar nuestras cuentas con Dios. Basta simplemente con que dejemos de pecar y tratemos en serio de hacernos amigos de Cristo, que será nuestro juez a la hora de nuestra muerte.
nosotros no podremos ofrecerle al Señor, a la hora de la muerte, una vida inmaculada, enteramente consagrada a su divino servicio, como se la ofreció Santo Tomás. Pero pidámosle la gracia de poderle decir con profundo arrepentimiento: Señor, el mundo, el demonio y la carne con su zarpazo mortífero me apartaron muchas veces de ti. Si ahora pudiera desandar toda mi vida y rectificar todos los malos pasos que di, qué de corazón lo haría, Señor. Pero siéndome imposible esto, mírame con el corazón destrozado de arrepentimiento. Ten piedad de mí. Y nuestro Señor, no lo dudemos, en un alarde de bondad, de amor, de misericordia, nos abrazará contra su corazón y nos otorgará plenamente su perdón. Para asegurarlo más y más, llamemos desde ahora en nuestro auxilio a la Reina de los cielos y de la tierra, a la Santísima Virgen María, nuestra dulcísima Madre. Invoquémosla todos los días de nuestra vida con el rezo en familia del Santo Rosario, esa plegaria bellísima en la que le pedimos 50 veces que nos asista a la hora de nuestra muerte, que venga en efecto a recoger nuestro último suspiro y que ella misma nos presente delante del juez, su divino Hijo, para obtener de sus labios divinos la sentencia suprema de nuestra eterna felicidad. Que así sea.